Cuando nosotros leemos la Biblia en nuestro lenguaje, nos da mucho gusto que la podemos leer y podemos comprenderla. Pero hay veces vienen textos bíblicos que son difíciles de comprender. Y especialmente porque los traductores que traducieron la Biblia en el lenguaje de nosotros se equivocaron. Quiere decir que la Biblia entera es un error o no podemos comprenderla. No. Hay que recordar que la Biblia fue escrita en el lenguaje de hebreo, arameo y griego. Y pues nosotros, en realidad, muchos de nosotros no entendemos esos lenguajes. Entonces vienen textos como Juan 1:1, que muchas religiones apoyan su creencia acerca de la Trinidad y citan ese texto bíblico para comprobar que Jesús es Dios. Pero en realidad nosotros tenemos que aprender el idioma griego para entender este texto bíblico. No. ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere una investigación. Investigar. Porque si uno continúa leyendo las escrituras ahí en Juan, capítulo 1, nos da la respuesta. Pero vamos a ver lo que dice la Reina Valera en Juan 1:1. Bueno, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, aquí da a entender que Jesús es Dios. También la traducción a la Biblia de las Américas menciona así. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí dando a entender también que Jesús es Dios. La Biblia que nosotros usamos, los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, menciona de esta manera. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Como sabemos, nosotros siempre explicamos que Jesús no es Dios. Aquí dice que la palabra era un Dios, no era Dios. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Bueno, porque no leemos el versículo 14 de ese mismo capítulo. El capítulo 1, versículo 14 dice, de modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros. Y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre. Y estaba lleno de bondad y merecida y verdad. En otras palabras, la palabra que nosotros sabemos que es Jesucristo, vino a ser carne. Y muchos lo miraron. ¿Por qué? Porque ahí dice ahí que tuvieron una vista de su gloria, o sea, lo miraron, lo alcanzaron a mirar, él residió con muchas personas, eso todos lo sabemos. El 18, el versículo 18 dice, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás,
Y fíjese quién lo explicó. Dice, el Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. En otras palabras, Jesús mismo dijo estas palabras. Él lo explicó de que a Dios nadie lo ha visto jamás. Aquí nos da la explicación de lo que Juan 1:1 en realidad quiere decir. Pero, ¿por qué tanta confusión? Todavía no se ha contestado lo que Juan 1:1, porque en realidad no podemos comprender por qué está escrita de esa manera. Bueno, ¿por qué no le preguntamos a Juan mismo? Pues él fue el que escribió este libro. ¿Por qué no leemos lo que él nos va a explicar? Lo que Juan 1:1 en realidad quiere decir. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 31. Y dejemos que Juan nos explique. ¿Qué quisiste tú cuando escribiste este libro, tu libro? ¿Qué quisiste explicar? Bueno, dice aquí, pero estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Como vemos, no se dijo que Él escribió estas cosas para que nosotros comprendiéramos que Jesús es Dios, sino lo que Él escribió fue compuesto para que nosotros comprendiéramos sin confusión que Jesús es el Cristo o el ungido de Dios y el Hijo de Él, del mismo Jehová, de Dios. Entonces, como vemos, si nosotros investigamos, podemos hallar las respuestas de nuestras preguntas y no necesitamos que aprender el lenguaje original, griego, hebreo, arameo, porque la Biblia misma se explica.